Y bueno, parece que Camilo Escalona ya, Miguel, ya por lanzó favor, algo, ¿no? parece disco rayado. Yo, ¿Por qué? si O sea, contara de los 38 programas, ¿cuántas veces has empezado con Camilo Escalona? Yo creo que es algo así como el 60%. No, yo diría que es menos, ¿no? Pero diría que es Hagamos como el esa 30, pregunta, 35. hagamos esa pregunta a los radioescuchas. ¿Cuántas Vale. veces ha mencionado? ¿Cuántas Camilo veces no ha Escalona. mencionado Miguel a Camilo Escalona El que la o a chunta se Minami? regala, o sea, se gana un peso de Nicolás. ¿Y por qué no de Miguel? O de Ivana. Es mucho más atractivo. Es un premio. Oye, y... Así, bueno, no, sí. pero así fuera de broma, Ricardo Lago está entrando así más que por los palos. Está... Pero eso fue anunciado hace ya tiempo. Sí, y muy interesante el diagnóstico de Carlos Minami, que lo tuvimos de entrevistado en su última columna, que en el fondo él está diagnosticando... Sí, de tú una eres como suerte un Ominami militante, parece, ¿no? Como... O sea, yo encuentro que... tú todo lo encuentras bueno, lo un que intele- toca o hace Ominami. Intelectualmente, ¿Por qué, Miguel? yo le tengo respeto intelectual a Carlos Minami. Amor, sí. parece. No, respeto, no confundamos sentimientos. Está el amor y está el respeto. Yo tengo amor por el disco que sacó David Bowie ayer, no sé si lo escuché. Estuvo Sí, lo cumpleaños, escuché, pero estuvo todavía lo cumpleaños estoy... ayer La David verdad, Bowie. la verdad, Cumpleaños la verdad estoy 69. digiriendo Brindemos por todavía. David Bowie. Por Black Star. Sí, y no por Elvis, que también estaba de cumpleaños ayer. No, pero Elvis no vale Pero la él pena es porque es fácil, parte sí, del régimen. demasiado fácil. Sí. Juegos de parte del Le régimen. dio la mano a Elvis es como Nixon. defensor del régimen. Ah, de veras, eso, tienes razón. No, pero el disco de Bowie, Black Star, es increíble. Yo todavía lo Es estoy... teológico igual. Sí, pues. Así me han dicho, sí, tengo que Sí, escuchar. pero como contrateológico, así, pero igual es Como teología negra. Sí, exactamente. Teología negativa, pues, sí. Claro. Soy Miguel Ruiz Stuhl Mi nombre es Nicolás Reed. Soy Ivana Perich. y juntos somos la comunidad de los iguales. En un ratito más vamos a estar teniendo... Tenemos grandes- doble invitados, tenemos doble un invitado. double track de invitados. ¿Sí? Para seguir con la... ¿A un double bean? Double bind, no sé, pero bueno. Ya. Oye, démosle la bienvenida al tiro a... Ah, sí. Alison, Ya, sí, bueno. Sí, cierto. A Gonzalo Estamos con Gonzalo Bustamante Bustamante y con Miguel y el Fader. Fader. Tenemos dos es Miguel, por- así que ortográfico, sí, no, totalmente... tratémonos por los apellidos, yo creo. Porque Bueno. si vamos a estar diciendo Miguel, le puede ser complicado. Bueno, hagámoslo así. Fader y Ruiz. No, Claro. pero mucho mejor, digamos Asociado. Miguel, y que el espectador o el radio escucha tenga que identificar Por el voces, tono de me voz, parece ¿sí? bonito. Ya. Sí. Sí, Bueno. también. Era para evitar plagio, pero... Bienvenido Gonzalo, bienvenido Miguel. Gracias. Si pueden Gracias. acercarse, sería... Sí, nos acercamos un poquitito, sí. Si bien no fueron invitados por nada en especial, se ha dado una discusión en el mostrador a propósito del problema constituyente. Ah, sí, pues bueno, esa cuestión que yo siempre he pensado Problema de que... constituyente, suena bien eso. Que... o el Como el problema- matrimonio. o el problema de la Constitución. No, pues O el el problema de problema la- constituyente. No, el problema sí. constituyente. Sí. Es Es el una problema pregunta constituyente. existencial, así Sí, que pues, sí. o sea, ¿cómo se constituye la Constitución? El problema No, se pues, el performa prote- como constituyente. El problema es constituyente. Exactamente, ¿cuál es la génesis de El eso? problema mismo lo es. Sí. Sí. ¿Pero es tan problemático Miguel o no sé, o Gonzalo, no sé cuál de los dos quiere tirar la primera piedra? No. ¿Qué piedra, cierto? No. Miguel, que ha estado involucrado directamente. Miguel Fader. Públicamente, digamos, Sí, porque estamos todos implicados. sí, efectivamente. Wow. Hasta Bocellur, digamos. Sí. Eso es importante. Sí, pues también, dentro de los observadores. Gran elección. De hecho, con Fernando le preguntábamos ¿qué observa un observador así, en relación con este proceso? Fernando también ha estado en esta mesa, así que... No sé, pues Miguel. Hay un espíritu. Fader. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué me metí por qué escribí algo Claro, no sé por qué. Y además en tú este partiste, contexto? tú partiste de la pelea, además. La polémica. O sea, no sé si es pelea, ¿eh? polémica. No, pensé que era claro una que no es pelea. pelea. No, yo creo que, bueno, yo soy un observador externo, obviamente. ¿Eres un aunque- observador entonces? Aunque No oficial, sí. de No la, oficial, de la no. política chilena, No claro. ciudadano, quizás. ¿Por qué externo, Igual. Miguel? Ciudadano. Bueno, ya no vivo aquí, viví y enseñaba aquí, pero ya estoy en Australia. Así que no leo la prensa todos los días, ni mucho menos, de vez en cuando. Pero eres Pero- ciudadano chileno, Sí. Pero... formalmente. Formalmente, digamos. No participas de la práctica. Sí. De la- Sí, porque ¿en no qué puede, sentido? no puede votar en el extranjero. O sea, Sí, podría ser. ahora sí, puede, Sí, ahora sí. A la ahora- próxima ahora sí. podría ser, ¿Y vas a votar, sí? ¿Por qué no? Sí. Puede ser. ¿Por qué? Bueno, es que estamos hablando de la Constitución o estamos hablando de la política, porque Ahora para estamos mí, hablando de ti. para mí la cosa Constitución es bastante diferente, ¿ya? Y ese Exacto. es el punto fundamental, que lo que yo veo en parte es que hay una politización, digamos, de ciertas cosas, y eso significa siempre entregarlo en manos de algunos voceros, partidos, etcétera, etcétera,
que para mí en fondo es solo una parte de lo que es la política y la Constitución para mí me sirve para destacar otras posibilidades de actuación política que no sea a través de los partidos políticos y de los actores políticos constituidos, ¿ya? Esa es la clave. Para mí la Constitución, y por eso que me interesa el poder constituyente, es que abre a todo lo que no está ya constituido en la sociedad civil y en el Estado, etcétera, etcétera. Bien, o sea, por eso, de alguna manera, todos tus textos en la discusión, en el debate que se dio en el mostrador, medio amigo o enemigo, no sé todavía, pero No, tienen, pues que eso ya ver es con juliano, tienen que ver con una especie de crítica al concepto de persona, ¿no? O sea, tú también estás trabajando una cierta noción de la persona. En algún pasaje leí que el poder de alguna manera tenía que estar relacionado con el gobierno de las leyes, más que el gobierno de las personas del Estado. Sí, esa es una fórmula típica republicana, digamos, ¿ya? Que yo interpreto de una manera bastante radical la consecuencia de esto, ¿ya? Y claro, uno de los problemas es el personalismo en la política, el rol de los personajes políticos, de cómo los políticos se tienen que volver en personajes en esta sociedad de espectáculo. Todos factores para mí absolutamente negativos, ¿ya? Y entonces esa es una manera de abordar eso. Pero hay que decir que cuando yo era profesor aquí, mucho antes que partiera toda la discusión constituyente, se publicó un libro mío que parece que nadie ha leído. Nosotros lo leímos. Sí, ya. Hace muchos años, antes, sí. Un absurdo. Entonces es claro que digamos, recopila varios ensayos de casi, creo que los primeros son 15 años atrás, si no más. Entonces, claro, por eso me interesó a mí, que yo he estado trabajando este tema hace mucho tiempo y ahora, bueno, llegó, hay que decir gracias a Fernando Atria, llegó a su momento, digamos, Político. emergencia, Claro. por lo menos algo está pasando en Clímax. este ámbito que deja de ser puramente teórico. Claro. Pero es justamente el momento en que entonces los teóricos deberían entrar de nuevo en la discusión y A a mí me eso vamos a ir parece seguramente. Interesante eso, sobre todo lo que tú dijiste, que parte de la motivación era, digamos, hacer política, tu involucramiento, digamos, en este tema. Sin embargo, en alguna de las columnas tuyas apelabas, digamos, a tratar de no meter al experto, ¿no?, en la discusión. Entonces decías los argumentos, por ejemplo, que esgrime Atria, o sea, que no me lleve a hablar como si fuera experto porque no lo soy. Y entonces, para ti, tú cuando haces filosofía, ¿no estás haciendo política entonces? No, Mi yo pregunta quiero... es ¿qué piensas qué es política teoría, la para academia, ti? lo abstracto. Es que, a ver, la política las hacen muchos actores, ¿ya? La hacen los políticos, y esa La política profesional, digamos. encuentro la menos interesante. Y lo hacen otros actores. En la historia del Occidente, los actores principales que han hecho política de manera interesante y que realmente han hecho cosas importantes son filósofos. No hay lugar a duda, ¿ya? Todas las revoluciones que yo sepa, importantes, parten de ideas filosóficas. No hay ninguna que no parte, que no está organizada por una idea filosófica. Y los filósofos siempre en la historia occidental han sido políticos, ¿ya? Desde Sócrates en adelante. Eso se ha perdido, desgraciadamente, por varias razones. Bueno, el régimen de especialización que se instaló, digamos. Pero o sea, entonces, pero más allá de la escritura, tú lo sitúas como dentro de la discusión o ya la escritura hacen política. Esa es mi pregunta, porque, claro, tú dices esto, siempre ha habido ideas tras la revolución. A mí me parece que esas ideas vienen ex post. Ocurre el evento y hay alguien que lo explica. Que es un poco lo que te decía Fernando también en alguna de las yo columnas. estoy totalmente contrario a esa idea. O sea, digamos, El no sé, la evento- Revolución Americana partió por una discusión por los impuestos, no por la emancipación y... Pero hubo revolución porque los filósofos se metieron en eso. Ahora no son ni siquiera filósofos profesionales, no existía filósofos profesionales en ese momento. Pero fueron los filósofos que impulsaron eso. Thomas Paine, Jefferson, o sea, su alma estaba en la filosofía, después tenía que desempeñarse en otras cosas también. Pero fue una discusión, o sea, hay que distinguir la contingencia que hace partir un proceso, ¿no es cierto?, como la cuestión de los impuestos, a todo el contexto intelectual que prepara la posibilidad de ese evento. Y eso es una larga discusión. Además, la Revolución Republicana Americana es, creo que
la cuarta en su línea. Hubieron muchas anteriores, ¿no es cierto? Pero todas impulsadas por filósofos. La Revolución Republicana Holandesa fue impulsada por Spinoza y sus amigos holandeses, que eran todos filósofos. Fundamentalmente fueron ellos que estaban empujando sus ideas. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Dónde eres filósofo, ¿Dónde le colocaréis la espada? Un buen jovenciano. Sí. Tengo una mirada un poco menos optimista que Miguel. Pata. Sí, Miguel Pata, sí. Menos optimista en qué sentido, en que... Yo soy el realista de la mesa acá. Sí. Sí, Sí, porque defiende al rey, claro. No. ¿En qué sentido menos optimista? En que creo que hay un sobreabuso este último tiempo en general en considerar que los males de la política residen en los políticos. Y como que el agotamiento de la atracción de la gente por la política tiene que ver con los políticos. Fíjate la elección en España. A la gente le llama la atención la votación de Podemos. A mí lo que más me llama la atención no es la votación de Podemos, es la enorme abstención. La abstención. Solamente votó el 0,5% más que la elección anterior. Eso demuestra que inclusive el surgimiento de un movimiento como Podemos o Ciudadanos no logra motivar a la gente para que vaya a votar. Entonces, lo que uno tiene, a mi parecer, es que hay un desinterés general de la gente por la política que es mucho más profundo que decir que tenemos malos políticos, necesitamos nuevos políticos. Ahora bien, también se puede entender, porque uno habría que desagregar ahí las cifras, ¿no? De pronto hubo una especie como de cambio en relación a quienes están votando, porque en general la abstención se da generalmente en los grupos etarios más jóvenes, y los que votan en general en España son gente un poquito más, qué sé yo, de 50 para arriba, digamos. O sea, es por eso que se explica también por qué la hegemonía del PP tanto tiempo. ¿No lo veréis esto así también o no? Habría que ver. Yo creo que habría que desagregar el número. También fíjate que está el caso chileno. La última elección. O sea, imposible una elección más politizada. Con campaña marque hacer. Y la inmensa mayoría de la población, o sea, no la inmensa mayoría, pero un porcentaje muy notable, no fue a votar. Claro. Y la gente joven no fue a votar. Sobre todo en segunda vuelta. Sí, o sea, no había un interés real para un asunto tan decisivo como ese. Y yo creo que tiene que ver con que efectivamente el ciudadano actual en el mundo occidental, y eso cabe también en el caso nuestro, es un ciudadano profundamente despolitizado. ¿Puedo decir algo? Sí, mi manera de leer esto es que en el fondo tiene razón porque los políticos asumen y presumen que pueden hacer alguna diferencia. ¿Ya? Hoy estaba leyendo una carta absurda de, ¿cómo se llama? Valente, un tipo Ignacio Valente, algo así. Ignacio Valente. En la tercera. Ibáñez Langlois, ¿no? No, Valente. Ramón. Es un economista o algo así. Ramón Valente. Y decía, la China, la economía china se derrumba. ¿Ya? Está pasando un montón de cosas externas en el mundo importante y el gobierno de Bachelet no hace nada. ¿Ya? Bueno, ¿y qué gobierno va a hacer algo? O sea, ¿qué gobierno? O sea, hay procesos, ¿ya? Que es muy difícil gobernar, a nivel mundial. Claro. Es absurdo de dar la culpa a Bachelet ¿por qué no está arriba de la situación china? ¿Me entiendes? Si ni siquiera los chinos, ni Estados Unidos, ni todos juntos pueden controlar algo así. Entonces, ese nivel esa lógica es absurda. Entonces, claro, la gente es consciente de eso, que hay procesos, que hay estructuras en la realidad que minimizan, ¿no es cierto?, el poder, si tú quieres, de cambiar cosas y de hacer cosas de la clase política. O sea, ¿tú crees que el no votar se puede leer como un escepticismo, como al posible cambio? Totalmente escepticismo hacia lo que los políticos pueden hacer y las promesas que van a hacer X o no X. Pero entonces lo político, cada uno lo está situando. O sea, Gonzalo, al hablar de la abstención, me parece que lo político lo está situando precisamente en el punto de la votación. O sea, que ahí hay algo político relevante en las votaciones y la despolitización estaría en el no votar. Pero ¿por qué no leer, por ejemplo, el caso del Podemos o el caso chileno como un proceso efectivamente de politización en el hecho no del voto, digamos, sino de lo que ocurre en el mundo? O sea, en Chile estamos más o menos conscientes que entre 2006 y 2011 fueron los años más políticos que ha habido en los últimos tiempos.
ahí no votó nadie, digamos, no hubo un cambio significativo en la votación, pero sí Pero hubo acción política, otro acto, ¿no? Otra manera de comprender lo político, en la cual sí podemos decir que es político antes que despolitizado, ¿no? Ahora, Yo hace rato estaba pensando que en el fondo la democracia representativa es lo que está en crisis, o sea, o al La menos idea de desde el punto, o representación. la idea, digamos, ¿no?, que la democracia está fundada en la representación, y bueno, lo que tú acabas de decir, y el caso chileno, que es indesmentible, ¿no? Pero claro, tiene que ver en el fondo, yo creo que en el caso chileno, tiene que ver con un profundo proceso de modernización. Es decir, todas la serie de contingencias que han develado una serie como de transparencias en donde se colocan en colusión, ahora último los supermercados, pero antes eran los pollitos, antes eran las farmacias. y ahora son los pollos de nuevo. Los pollos de nuevo y así sucesivamente. O sea, es que no hay Yo un diría buen que si se industrial. colocan en evidencia es porque Chile está entrando en un proceso de modernización tal que va a requerir, digamos, ¿no?, un soporte institucional mucho más fuerte del que efectivamente hay hasta el día de hoy. ¿Por qué no? Sin lugar a Eso de ya dudas. pensar que está bien lo de las colusiones, ¿no? No, los colusiones colocan en evidencia ciertas cuestiones que están funcionando oscuramente. Pero Pero, claro, ¿a qué el te mismo referís proceso de con modernización modernización? los va colocando en evidencia. O sea, en ese sentido yo soy optimista, digamos, o sea, como para el futuro. Pero estáis viendo modernización como que se sepan las mentiras de antaño, digamos. Pero eso va a implicar unos cambios institucionales más o menos relevantes, es decir, empoderar, qué sé yo, a la Fiscalía Económica. O sea, revolución va con legalidad. Para Revolución Miguel Ruiz. iría, o por supuesto que sí, con cambios dentro de las instituciones. Las instituciones no necesariamente hay que entenderlas monolíticamente, digamos, ¿no?, creo yo. Está bien, pero yo apelaba como... Es decir, respecto a lo que ya le se decía fundaron y Gonzalo, ya están, listo. También como la contracara, sería lo que dice Miguel Fatter, ¿no? Como el hecho mismo de que para Miguel serían los filósofos los que llevan lo político. Pero yo, ¿puedo Para- interrumpirte, perdón? Yo creo disculpa, que igual Gonzalo, Miguel... Lo político, pero no lo político constituido. No, pero Exacto. Lo político Pero- constituyente. Pero igual lo que tú Estoy de dices, acuerdo. igual, o sea, yo creo que es distinto a lo que tú piensas que dice Miguel, pero tú estás pensando que desde otra, digamos, espacio como... Ivana me conoce mucho, tenemos un cierto nivel de Bueno, empatía. no así se que- vayan a poner a pelear acá, ¿no? No, pero, o sea, digamos, estaba de lado en mi pregunta mi posición respecto de lo político. A mí me parece que lo político no necesariamente se juega en que uno manda una carta al diario y, digamos, participando de la esfera pública, sino que también escribiendo un texto en una revista indexada. Creo que ahí también se hace política. Y en cambio tú O cuando no. hablas, o no, claro, o sea, se puede o no se puede hacer, pero es un espacio susceptible de recepcionar, digamos, lo político. O bien nosotros mismos haciendo este programa. Exacto. Sí, claro. Pero yo creo que cuando tú dices que los filósofos han hecho revoluciones, citaste a Jefferson, pero Jefferson tenía un rol institucional, No, pero antes porque de la había revolución, una... no. Sí, no. sí, digamos, pero en el fondo pasan a ser porque parte guiaban un cierto- del otro ámbito de Sí. de lo político formal. A eso voy. Yo tendría, fíjate, una mirada entonces menos son iguales, romántica que creo yo. Miguel sobre el papel que hemos jugado los filósofos a lo largo de la historia en las revoluciones. Yo diría Fatter, que... ¿no? Miguel Fata, sí. Claro, sí, sí, no. que Tú es eres el más- realista, el tú más- eres A lo que realista. voy, yo creo que son simétricas, o sea, son iguales. Porque idénticas más que- yo creo que han tenido un rol que no es menor, que es hacer una fábrica de insumo de ideas. Porque en el fondo a mí me parece que básicamente en las revoluciones al final lo que se juega es contraposición de poderes que son totalmente fácticos. O sea, si uno va a la misma revolución holandesa, a la misma revolución norteamericana, Incluso la francesa, ¿eh? sí, claro, pero obviamente tú necesitas legitimar una posición y otra posición. Y al final la política es eso, es una batalla, uno podría decir, de ideas. Y obviamente la fábrica de producción de insumo de ideas recae en algo así como los filósofos. Pero sin esa facticidad, o sea, los filósofos no son capaces de producir la facticidad suficiente, a mi juicio, como poder desencadenar una revolución. O sea, lo que pueden hacer es facilitar las ideas para quienes efectivamente si tienen ese poder fáctico las puedan desarrollar. Como un arma más, digamos. Sí, claro. Claro, en el fondo como una suerte como de un idea de segundo canalización para que efectivamente cambiar el régimen de determinar una facticidad. Digamos, ¿no? O sea, te entiendo bien, ¿no? Sí, sí. Wow, ¿eh? ¿Cuál sería la Yo no facticidad? estoy. Pero ¿cuál sería la no facticidad? estoy- Sí, digamos, sí. yo no estoy de acuerdo. A mí me parece, es interesante. O sea, lo que es interesante de este discurso es la fuerza política, si tú quieres, de la idea. Pero yo tengo un concepto de idea que es bastante técnico, digamos, platónico.
Por eso estoy muy contento que Badiou recién hizo la traducción de La República de Platón, que justamente piensa que la idea platónica es la cosa más revolucionaria que se puede tener, ¿no es cierto? Y en eso, por la primera vez, estoy totalmente de acuerdo con Badiou. Digamos que la fuerza de las ideas es algo que creo que no hemos entendido bien. ¿Ya? No, una opinión no es una idea, un concepto no es una idea. Ya. Entonces, no creo que tengo yo la solución de esto, pero me parece notable que... Pero bajo tu concepto, los filósofos producen ideas. Claro. Y bueno, y esto situándolo, digamos, en el caso chileno, el demiurgo podría ser perfectamente Ricardo pero Lagos. no los filósofos académicos necesariamente. No, claro que no. Claro que Quien no. produzca idea es filósofo. Deberían sí. ser filósofos, claro. Es curioso que Badiou haya retornado a Platón, ¿eh? No, yo lo encuentro muy lógico de su Muy parte. lógico. O sea, sí, lógico, pero lo encuentro poco razonable porque Platón... Por lo mismo está elogiando el teatro ahora. La carta que yo escribí al principio no era un ataque, era simplemente decir que la manera en que yo leo Fernando, ¿ya? Él piensa que la ruptura o que un cambio importante debe venir de una decisión, por lo menos sí lo leí yo. Y yo le estaba oponiendo la posibilidad de una idea como otra fuente de cambio radical. Eso es Sí, un pero el poco problema la es que, cosa. claro, cuando tú dices decisión, estás pensando siempre en una persona. Y él te El que contesta decide. que dice las decisiones del pueblo. Entonces, Claro. o sea, eso incluso no- aquí- que para mí él también es una persona. Y aquí volvemos a la clave porque para mí, quien sea, digamos, por lo menos Schmitt, digamos, piensa siempre a la realidad del pueblo bajo la idea de persona. ¿Ya? Es analítico, no puede haber una decisión si no la toma una persona. Sí, pero el derecho es voluntad, ¿o qué es? Y la voluntad es reconducida siempre a persona. Claro, pero Bueno, de es hecho un no ingrediente voluntad. medio kantiano. ¿Qué es razón para ti? ¿Qué es el derecho? Wow. Es que yo creo que ese es el punto, porque, No, pero ese porque fue el esa punto que pregunta- puso Atria. porque sí, esa pregunta además te hace distinguir entre Claro. política y derecho. Y Claro. Pero de todas maneras diría yo que de todas maneras el derecho no es voluntad. Sea lo que sea, no es voluntad. De todas maneras. No, o sea, lo que pasa es que el derecho no es algo distinto, digamos, no es una instalación de determinada forma de lo o sea, jurídico. un contrato ¿no? es Entonces, expresión de voluntad, y lo dice la ley. Entonces, por ejemplo, sí. y eso es derecho, que yo sepa. Claro, la pregunta para Miguel sería hasta qué punto o sea, podría pensarse el derecho, o más bien lo político, como el gobierno de las leyes y no el gobierno de las personas. O sea, ¿cómo puede pensarse una ley sin una Perdón, el decisión contrato, personal? si tú quieres, relaciona dos voluntades, no es el mismo la expresión de una voluntad. Puedes hacer una metafísica y entonces apelarte a una expresión de la voluntad general, que el contrato en términos como algo jurídico, en tanto derecho, debe ser la expresión de una voluntad general, si tú quieres ir en la Rousseau, pero sería muy problemático pensar la voluntad general, o sea, como una voluntad, Kant decía, bueno, si es algo, es la razón que hace algo, que se vuelve en voluntad. Pero bueno, es un tema muy metafísico, muy complicado todo eso. Sí, porque en el fondo uno te podría preguntar, en el fondo, que una idea, por un lado, y el poder constituyente en los dos casos, con o sin personas, en los dos casos es determinante. ¿Cómo? En los dos casos es determinante. Si la idea no se pretende determinante, no es nada. En Sí, absoluto. no, absolutamente. Por eso a mí me interesa lo que Gonzalo estaba hablando del poder de las ideas. ¿Ya? ¿Cómo podríamos pensar eso? Lo que pasa que, siguiendo lo que dice Ivana y lo que dice Fata, para no confundirlo con Miguel, claro, yo estaría de acuerdo con Ivana que efectivamente cuando uno habla de un contrato, cualquier tipo de contrato en derecho, uno está diciendo que expresa la voluntad de las partes. Si no expresase la voluntad de las partes, no habría contrato. O sea, Claro. Y esa misma estructura está claramente expresada en Hobbes, Sí. sin lugar a dudas. Ahora, a mi parecer, el punto de Miguel es distinto, porque en el fondo, por sobre la voluntad de las partes, si es que te entiendo bien, tendría que haber alguna suerte de principio o idea. Un tercero, por decirlo así. Pero más que un tercero, porque tal vez sería volver a otra También a una voluntad. persona. Es un principio, una idea Claro. que en cierta forma
limita, enmarca, somete a priori, digamos, Y entonces esta posibilidad el de esa derecho voluntad. sería heterónomo. Po. Pero es que O sea, siempre hay decisiones. O sea, yo pienso la idea que expuso, creo que en la segunda ¿cómo respuesta puede en el ser debate de autónomo? Miguel Entonces, Fater, o sea, como la idea del double track constitucional, ¿no? Que hay leyes constitucionales o constituciones o leyes o normas en general que son construidas por un cierto grupo, segmento de la población, que luego son interpretadas por otro segmento de la población, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira cualquier ley, cualquier norma, eso pasa siempre, o sea, no hay que hacer la distinción entre siempre hay quien firma, digamos, una sentencia, siempre hay quien firma una ley, siempre Aparece hay alguien. una decisión interpretativa, ¿no? Siempre la interpretación nunca va a ser una, no va a ser obvia en la redacción de cualquier ley, ¿no? Entonces, Es decir, una autoritas. un autor, claro, Una siempre va a aparecer autoritas, un una autoritas, autor en términos de la ulteriormente interpretación de una ley, ¿no? pontifices. Entonces, en esa medida, ¿cómo nos libramos en el proyecto republicano de la persona, si es que hay alguna discusión con el autor, quizás sea relevante hacerla, pero cómo nos libramos de esa decisión que finalmente es tomada, ¿no? Porque tenemos una ley, pero finalmente esa ley es leída, ¿no? Es interpretada por una persona determinada y puede ser interpretada por otra. Entonces, igual parece que el problema se repite finalmente, ¿no? Esa es la clave, ¿no es cierto? Es el lugar de lo que Schmitt llama la autoridad, no sé cómo se dice, interpósita o la autoridad. Interpósita persona. Exactamente. Un demiurgo. O mediada. Exacto. El problema es que Representada. el problema es que, bueno, ahí creo que hay dos posiciones lógicas, ¿no es cierto? La que yo estaba tratando de defender, esa de Kelsen ya, que cualquier autoridad debe tener por arriba, si tú quieres, una ley que lo designa, que hace posible esta autoridad. Mientras que Schmitt quiere decir que eso es verdad por un lado, pero por otro lado, la ley de por sí misma no puede aplicarse, etcétera, etcétera, y por ende se necesita siempre una persona que está por arriba de la ley, ¿ya? Y eso para mí es problemático porque creo que se necesita es que existe, ¿no? Que existe, Como- claro. Que No sí, es el se estado de necesita, excepción, sí. digámoslo así. Pero Sí, ojo, que siempre va a haber. Kelsen tuvo No, eso infinitos te fijas que problemas. eso es falso, es como decir, no es que existe, es creer que eso existe, es creer en Dios. Ese es el punto de Kelsen, en mi punto. Si ustedes creen en Dios, en la fábula de Dios, entonces crean también en esta idea de autoridad de persona. Ojo que Kelsen tuvo autoridad. muchos problemas para poder fundar la norma hipotética fundante. O sea, en el fondo yo creo que lo que hace Kelsen es no meterse en el terreno de la política, pero no diciendo que no existe tal cosa, sino que no se es- mete en el No sistema. es explicable analíticamente. Exacto, o sea, por algo tiene que acudir a algo así como la norma hipotética fundante, que es misterio, o sea, en el fondo es misterio. Porque ¿Qué es lo que pasa con la lectura media schmittiana de Christie también? Yo creo Como- que, bueno, yo no soy kelseniano, pero ese no es verdad que en Kelsen. Kelsen era extremadamente metido, era socialista, y de hecho Kelsen era casi comunista. Pero ¿ya? distinguiendo las y dos es cosas. un gran defensor de la Hacerlo. Revolución Rusa. ¿ya? Sí, no, pero eso es biográficamente, pero yo digo bueno, en su biográficamente, en su teoría, pero eso digamos. pero bueno, O sea, igual tú mismo en esa Yo- columna distinguiste entre Atria y la idea de Atria. Los distinguí, o sea, yo no estoy en contra de Atria, estoy en contra de Cosa lo que no hace piensa Christie, Atria. que Christie critica Ah, o sea, como por más la allá de que biografía. Atria sea militante absolutamente. socialista. Yo fotocopia estaba del escribiendo autor. solo una carta a un punto de lo que dijo Fernando, no era una discusión Sobre su del obra, pensamiento de la obra de Atria. Pero a lo que voy es que No si era Atria eso. es socialista o no es socialista, no puede ser determinante para leer su obra, claro. O lo mismo con Schmitt. Yo creo que el gran error es decir, Schmitt fue una especie como de... Que el argumento Pablo Ruiz Tagle a claro, propósito es para un que no se pensador pase tras en la el Facultad de Derecho de nazismo, Chile. como Jaime Guzmán, digamos, y por eso toda su obra queda descalificada inmediatamente. Yo creo que es un error. O sea, yo creo que tú no puedes calificar toda la obra, pero tampoco puedes disociar totalmente la obra de quien la hizo. Yo creo que el autor es otra cosa que la persona. Y así como el pueblo es otra cosa que las personas que forman una comunidad Porque determinada en tal en el momento. fondo, tu teoría supondría que generó ideas que estaban totalmente disociados de su propia vida y sus propios intereses. No necesariamente. No, totalmente de acuerdo no. Entonces lo interesante cuando uno ve el aspecto biográfico, a mi parecer, es que lo que uno tiene que ir viendo es cómo justamente fue evolucionando ese pensamiento de ese autor
de acuerdo a distintas circunstancias Puede de ser vida, una clave de que de lectura, modo pero estratégico no- inclusive va haciendo que el mismo vaya cambiando de posición. O Claro, sea, yo no estaría tan de acuerdo Es contigo que con eso, lo que hacen, son demasiado yo creo que lo que generalistas, hacen pero las bueno, biografías no es pasa nada, ¿no? darle un valor un valor político a las contradicciones. Es decir, Ah, que exacto, nosotros, eso es bueno, ¿no? que es contradecirse está mal, de alguna manera. Eso es lo que hacen las biografías, o recurrir a las biografías. Yo creo, o sea, la contradicción en política vale hongo, o sea, uno puede contradecirse, y de hecho es una estrategia contradecirse. Entonces el hecho de recurrir a biografías, como por ejemplo hace Cristi constantemente, la fotocopia que me pidió el libro y que estaba Y que en su- dedicado, y en qué su sé yo, biblioteca estaba Schmitt. es un concepto de historia muy no, banal. yo como- diría que eso de hacerse cargo de modo burdo de la biografía de Por alguien. eso, O sea, claro. hay un modo no burdo. Pero de uno puede hacerse hacerse cargo de la biografía del de- autor, que es distinto a la biografía de la De la persona, persona, digamos, sí, como claro. si militó o no militó, si se casó con tal o no. Eso vale hongo, yo creo. Lo relevante es como, ¿por qué cambió de un libro a otro? Pero ahí volvemos al principio de la discusión, cómo y si los filósofos hacen política. Yo partí diciendo los reales filósofos siempre hacen política y son siempre extremistas. No pueden no hacerla, digamos. Y No de pueden no centro. hacerla y y son extremistas. De hecho, estamos por encapuchados eso acá. dice extremista No, de hacemos centro, me gustó. Si hubiera dicho solo de centro, no, eso ya sería un insulto, pero el hecho que puso extremista estaba bien. O sea, el filósofo de centro no existe, no es filósofo, no ha habido nunca un filósofo de centro. A veces la persona dice, Rawls es tan liberal, es tan centrista. Mentira, Rawls era un extremista. O sea, Oye, los ¿y Andrés filósofos- Velasco no ¿Es filósofo? No. Se cree, el problema es que se Ya, cree. bueno, entonces no conozco ese filósofo, pero... Pero está indexado. Está indexado en todo caso. Y lo decía en las reuniones ahí como ministro Hacienda, entonces cierra la discusión. Bueno, hagamos un saludo por el Por el la extremismo. comunidad. por el 2016, o sea, veamos cómo Filosofía, se filosofía. por filosofía en el 2016. ¿sí? A propósito, Sí. perdón, Sí. a propósito No. de personajes, no de Velasco, digamos, un personaje un poco mayor que Velasco, y no de edad. Y no, Y no de exactamente, edad. más importante. Yo creo, fíjate, que hay un asunto que está vinculado con lo que partimos hablando, sobre el tema de la crisis de la política y la generación de ideas, es que muchas de las ideas más relevantes hoy en día ya no provienen de la filosofía. Sí. O sea, muchas de las ideas para determinar la legitimidad o no legitimidad del sistema político han sido de cierta forma reemplazadas por la economía. Por los economistas, sí. Hay una hegemonía de la economía. O si tú quieres una economía transformada en discurso político que efectivamente... Claro, pero eso es política para tomar decisiones, de alguna manera. no, para validar. Claro. No, pero digamos, ningún movimiento social se mueve de acuerdo a políticas económicas estrictamente, yo creo. Bueno, Pero- pero yo creo que Gonzalo tiene totalmente razón y ese es el gran problema de que justamente ningún movimiento social ha desarrollado, digamos, una respuesta efectiva al Discursiva. tipo de crítica que después le hacen los economistas, ¿no es cierto? Que son un poco los teólogos de hoy en día. Sí, claro. ¿verdad? Esa es la Sí. manera Lo que en que pasó yo con lo pienso. Isaguirre y el movimiento estudiantil, pero... No sé qué No, tiene pero en la es que- cabeza Isaguirre, O sea, quizá el pero efecto, es a que nivel depende- el efecto a nivel de consigna del 2011 más notorio en términos, al menos en términos del discurso público, pues no el lucro. Y si el lucro estamos dentro de la economía, digamos, sin lugar a dudas. No, y además, fíjate, una serie de cosas. Calificar de responsable o irresponsable un gobierno. Por Hoy ejemplo. en día el principal criterio va a ser básicamente económico. Claro. El uso que hace la billetera, eso va a ser Claro. clave. Macroeconomía, de hecho. Sí. La idea, por ejemplo, esto mismo que comentaba Miguel de lo que pasa en China, en general Sí, de los pero- fenómenos mundiales. Pero uno podría leer eso como pura neutralización de la política y por algo, o sea, el movimiento social lo que ha hecho es justamente ir en contra de ese lenguaje, digamos, económico. Yo no te digo que no sé eso, lo que lo digo efectivamente lo que pasa con eso Hay pura administración ahora, yo es estoy de que acuerdo. el debate más político tiende a ser reemplazado por Pero una para suerte de despolitizar. parámetros. Sí, claro. Sí, sí. Claro, porque uno puede pensar que el discurso estudiantil de izquierda era contra la segregación social antes que contra el lucro. O sea, mucho Sí, más Claro, el que... lucro fue la bandera más allá digamos, de- Claro, a por nivel el de la lenguaje- consigna que quedó. Más por allá el de- más allá- lenguaje
Más allá de común. Mayol, digamos, la cuestión y es Pablo Yarzún, que remata, digamos, el mismo 2011 con una excelente columna. que lo leyeron 2 personas. Sí. Está bien, pero Bueno, el lo punto leyó, es que listo, no... Ya está. Pero yo estoy un Ya poco está. en contra de eso, decir que el discurso económico neoliberal es una neutralización de la política, me parece que lo hace demasiado fácil a la izquierda, ¿ya? El gran problema de la izquierda es que desde el momento en que Marx terminó de escribir, no leyeron a Marx, gran parte de la izquierda, como un pensador económico, lo que él siempre se pensó que era, ¿ya? Un cientista de la economía, sino como alguien que tenía un proyecto político, más Exacto. o menos el Partido Comunista, etc. Eso es un desastre porque significa que la izquierda nunca, en el fondo, en mi manera de ver, pensó lo que Marx le dio, que es un gran don, ¿ya? De entender lo que es el capital y el capitalismo, y hoy en día está peor que nunca, o sea, nadie se toma, ¿no es cierto?, los años, y es muy difícil. Bueno, Gonzalo es creo que uno de los pocos probablemente que sabe de la historia intelectual, de la economía, de los economistas, etc. Y es fatal, porque uno no puede, digamos, no tiene los argumentos para rebatir a nivel económico y después a todo otro nivel un cierto discurso económico que viene de la derecha. Y entonces, ¿qué puedes decir? Tienes que tomar un schmitterismo de izquierda y decir, bueno, que eso, neutralizar la política, entonces vamos por lo político, la decisión, etcétera, etcétera, que es un poco, para mí, no asumirse realmente la pega, que es una pega extremadamente complicada de entender el discurso de la economía política. Es que lo que pasa es que el lenguaje de la economía es un lenguaje de la hora, digamos, de las condiciones actuales. Y cuando uno piensa en la política hay una especie de proyecto que no se conoce y entonces que uno no puede describir. Y entonces cuando tú pides que la política sea dar soluciones a, digamos, el estado actual, creo que es un poco dejar de comprender la política como lo que es. Claro. Bueno, mira, yo debo decir que yo tengo un alma bastante marxista clásica y la manera que yo pienso es que la economía tiene que ser planificada, Claro. ¿ya? Y tener un plan. Eso es clave. O sea, ¿y qué significa planificar la economía? Eso es lo que es una cuestión que ha quedado completamente abierta y que nadie lo quiere pensar. Entonces, para mí, lo que tú estás diciendo, entiendo tu argumento, pero me parece, estoy completamente al contrario. Yo soy a favor de una economía planificada, lo que significa que tienes que tener un plan, tienes que entender lo que es la economía. El problema es que es impositivo, de todos modos. Quizás esa sea la razón por qué todas las revoluciones chilenas son más o menos de derecha. No. Pero seamos sensatos. Pero es que Hayan sido, pasa a ser hayan pura sido. imposición. Pero fíjate Sí, que plan. la economía, yo diría que no solo te plantea algo para ahora, sino que además eso es una característica del capitalismo, es una hora y un futuro. O sea, la idea del progreso económico, el crecimiento económico, es una idea que está siempre pensando hacia lo que viene. Claro. Entonces yo en eso estoy de acuerdo con Miguel. Si un movimiento político no tiene una respuesta a ese discurso, le va a pasar lo que le pasó a Syriza en Grecia, que su mejor argumento hoy en día es que son mejores administradores y mejores negociadores frente a la banca alemana, etcétera, A la troika. Por que los eso, otros. porque le pidieron respuestas económicas. O sea, obvio, sí, yo creo que en un mundo globalizado como en el que Pero estamos... ¿cuál es el problema de sentarse a pensar lo económico? No, yo no creo que sea problema, no es problemático. El punto es que la acción política no se sostiene, no se puede sostener solo en eso. Obvio que uno en la contingencia tiene que meterse en temas económicos. El punto es que si uno está diciendo que, no sé, por ejemplo, la despolitización que arguye Gonzalo cuando hay abstinencia, por ejemplo, para ir a votar. Abstención. Que es parecido igual. Abstinencia. Sexualicemos el espacio público. Claro. Es posible una sexual democracia. Claro. De hecho, hay un grupo chileno. ¿Sí? No, pero uno puede decir, bueno, eso es una conducta que está condicionada por el modelo económico actual. Por ejemplo, es una lectura
obvia, digamos. Yo encuentro que, en mi opinión, es una enorme oportunidad que se le presenta a la izquierda hoy en día, porque en fondo es bastante fácil rebatir en términos económicos, filosóficos, si tú quieres, la economía filosófica neoliberal, que además no es ni siquiera científica, ¿ya? Y en general toda la base científica de la economía. Ese es un enorme campo de oportunidad. Hoy en día, en vez, la izquierda no tiene un Keynes, tiene muy pocos Piketty, un Keynes menor, con quien articular. Pero en realidad debería ser algo que la gente de izquierda debería poder hablar en ese idioma y no tenerle miedo. Pero se requiere más estudio y un poco de paciencia. La izquierda es floja, entonces. Sí, en algunas cosas sí. No, yo creo que entraron en un grado de inercia. Son pobres porque son flojos. Claro, o sea, ¿quién da curso, no sé, sobre Grundrisse? No, ya, pero los intelectuales chilenos, hablemos en Chile del neoliberalismo. Axel Kaiser. Claro. Yo creo que fui el último a dar un curso. Pero tú tienes institucionalizado una producción. O sea, dije Axel Kaiser. Sí, no, porque por el ruido. No, tú tienes institucionalizado una producción en el caso, no solamente de Chile, de las facultades económicas. O sea, la facultad de economía te produce economistas de una sola escuela. Bueno, Oscar Landerrecha ha hecho un buen trabajo en la Chile, creo yo. Eso es verdad. De hecho, que ahora en verano hay clases marxistas. No, el primer curso en ingeniería comercial, que es economía, que es plan común, es economía política. Genial. Eso debería ser una práctica generalizada. Sí. Pero más allá de esos casos, yo creo que el neoliberalismo tampoco cuenta con los intelectuales necesarios para estatuirse como un aparato filosófico relevante tampoco. Bueno, ya no necesitan porque ellos manejan las instituciones. Y porque la facticidad es así, pero uno podría pensarlo también desde la izquierda, que la desobediencia o los movimientos revolucionarios también son parte de la izquierda y que no los va a capturar nunca la derecha, ni el neoliberalismo, etc. El problema es cómo canalizamos una la de facticidades, ¿no? Ese es el punto, Yo creo que todo el punto es cómo podéis canalizar, por ejemplo, un régimen de desobediencia. ¿Para qué canalizarla? Se preguntaría uno. Hay que canalizar. Si solamente ocurre, la desobediencia ocurre. Sí, pero canalizada se llama disciplina, no sé. No, estrategia. O sea, los milicos son desobedientes canalizados. Una táctica. Claro. En términos de lesianos puede tener una táctica, más que una estrategia. Claro, les no pensaba en los militares, pero bueno. Créeme que pensaba también en los militares. Pensaba en los militares, por algo él habla de la máquina de guerra, digamos. Entonces. Sí. Hoy no hicimos un brindis por Fernando. ¿Quién? Fernando. Fernando, sí, por un brindis. Porque de Parece alguna manera él estableció. No, porque. Vamos a hacer un brindis por No, su pero vida. en absoluto. O sea, para eso hacemos un brindis por Renato Cristi. Claro. El que está establecido, digamos, un cierto canal como va a poder empezar a discutir esta cuestión con. No, pero por ese caso Miguel hizo no, eso es totalmente subsidiario. Yo entro después de, yo creo que todos los partidos, Fernando y Renato, es esta, ¿cómo se llama? Esta conversación que me parece muy, muy importante y llena de. Sí, y por eso entré, yo entré solamente porque, digamos, por entusiasmo, ¿no? De que las cosas que se están en debate aquí son muy importantes. Y esto me vuelvo al punto, ¿no es cierto?, de esta cuestión del poder constituyente, de que la razón de por qué yo critico la concepción schmittiana del poder constituyente es porque yo creo que la republicana, de una cierta manera, hace posible que el poder constituyente sea algo actual y vivo, no solo en momentos muy puntuales y digamos, de contrarrevolución conservadora, pero sino lo que a mí me gustaría es una política constituyente que sea de todos los días casi. Claro. Por eso en ese sentido hablo de un double track, que no podemos todavía siempre pensar que la política va por canales de representación parlamentario, digamos, mientras hoy en día todo el mundo está pensando en otras formas de representación alternativas. O de expresión mejor. Que son, no, de representación política alternativa, que son muy, muy importantes y digamos, uno no se puede quedar atrás con eso, ¿no? Y ese es el único punto en que yo, digamos, discrepo muy fuertemente con Cristi, ¿no es cierto? Y con esta generación, porque ellos
son una generación, digamos, que me parece que están por casi una nostalgia de un parlamentarismo absolutista, si tú quieres, ¿ya? Claro, y Cristi te puso al tiro con Atria. Claro, en el momento en que uno abre esta otra posibilidad, para ellos es problemática, pero yo no la veo para nada problemática. Pero para la próxima columna, claro, hay que hacerse cargo como de esta objeción de que eso es un concepto vacío, porque un poder constituyente de todos los días implicaría decir que, no sé, la reforma tributaria fue una especie de ganancia y qué sé yo, siendo que igual el texto de la Constitución sigue como está. Estoy contento que dice eso porque está ya escrita mi réplica, pero no Bueno. la he lanzado porque quise avanzar en otro artículo sobre la representación que espero que el Mostrador va a publicar, se lo mandé hoy día. Buenísimo. Y después vamos a ver. Saludos a Mirko Macari, tenemos la que tenga ahí un buen año. Algo. Y vamos a publicar todas estas cosas. ¿Por qué no invitamos a Mirko? Ya no creo que gana. Porque Esto somos es, enemigos. pues, Somos enemigos de mostrar. Ellos no muestran, dicen. Muchas gracias a Miguel y a Gonzalo por nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Haberse convertido en nuestros amigos. No enemigos. Y episodio 38 estamos En la recta final. a toda velocidad. Estamos hasta llegar cerrando al la 40. primera temporada. Bueno, y quedan desde ya invitados a la clausura de esta La gala. temporada. Tenemos una gala. No se tienen que vestir De para gala. una gala, pero sí comportarse como si estuvieran en una. ¿Y eso qué significa, Ivana? Lo vamos a ver ahí. Lo revelaremos en el próximo capítulo. Así que a quien le interese. Bueno, esto es Pues será la comunidad de los iguales. Chao. Chao.